Cada cierto tiempo invitamos a determinados distintos analistas para que nos den de alguna manera una visión de lo que está pasando. En el ámbito de la derecha siempre tenemos el agrado de invitar a Hugo Herrera, quien es profesor de la Universidad Diego Portales, es columnista del diario La Segunda, y que últimamente, Hugo, se han dado cosas que de alguna forma tengo la impresión, tú vaticinaste hace algún tiempo, sobre todo lo que tiene que ver con, llamémoslo así, el comité político del Ejecutivo, que en algún momento dado tú dijiste que quizás antes de este último cambio de gabinete debiera tener un tonelaje distinto, y de tal manera que el presidente no estuviera tan solo en las decisiones, salvo que él quiera estar solo y no pesque a nadie más. Hemos visto una serie de cosas que hoy día son bien perplejas, digamos. Una carta de una serie de ministros diciendo que ellos no han disentido de llamar al Tribunal Constitucional para que impida el tercer retiro, como en algún momento dado trascendió, cosa que yo por lo menos no había visto nunca, que los ministros de un ejecutivo muy vertical y muy presidencial tuvieran que decir que la verdad estamos todos de acuerdo con el presidente. El presidente, parto de la base, que tiene la facultad para hacer lo que hace. Pero al mismo tiempo llamaron al Tribunal Constitucional para que pudiera parar este tercer retiro, lo que tiene además una implicancia muy fuerte, Hugo, en la propia coalición de gobierno que, esta noche están en reunión con los presidentes de partido. ¿Cómo ves eso dentro del marco de todos los fenómenos políticos que están pasando? Buenas noches, Fernando, y gracias por la invitación. A ver, yo creo que hay que, si uno parte de lo más chico a lo más grande, porque aquí hay muchos niveles que hay que distinguir. Yo repararía, por una parte, en la manifiesta rareza, por llamarla de alguna manera más o menos neutral, de que unos ministros tengan que salir a explicar que están pensando lo mismo que el presidente de la República. Eso no tiene ningún sentido, digamos. Salvo para mal. Revela que en el comité político esos mozalbetes que están ahí bajando la escalera de política, la verdad es que no. Y claro, yo he reparado muchas veces en algo que no es muy original, pero es lo siguiente, que la presidencia de la República tiene la capacidad de empoderar voceros que le permitan controlar la agenda. Eso implica tener personas con peso, con tonelaje, como decías tú, político, con una agenda propia, con una visión del país propia. Como operaba un poco en su buen tiempo, como operaban los gobiernos de la Concertación. Piñera, en cambio, busca rodearse de personas que, más allá de sus eventuales virtudes y competencias, no le hacen sombra, no le hacen contrapeso. Y eso es muy malo porque termina jugando solo. Un presidente que además, y aquí entramos a otro nivel, tiene características personales que lo hacen complicado, más allá de la poca conciencia republicana sobre la importancia del cargo. Creo que a esta altura el presidente ha demostrado una cierta avaricia, por llamarlo de alguna manera, con el presupuesto, siempre mezquindando recursos que son necesarios, y al riesgo de destruir el sistema de AFP, al riesgo de volver a hacer estallar al país,
y al riesgo de comprometer la cuarentena. O sea, creo que ahí estamos ante una falta de responsabilidad que yo espero, a partir de la reunión con los presidentes de los partidos políticos, recapacite. Yo creo que a todo esto, además, hay que agregarle un ingrediente en el que también he venido reparando desde hace tiempo, que es que en ciertos sectores de la derecha, atrincherados en lugares de pura facticidad, porque salvo el poder del dinero no tienen otra legitimidad, desde ciertos sectores se apalanca un cierto pensamiento muy restringido. La economía es importante, pero yo llamo economicismo a subordinar toda la política a cuestiones económicas menores. Hoy día estamos en una crisis tal que podría el país hundirse políticamente. ¿Y cuánto cuesta eso, digamos? A esta altura no se puede pensar en balances económicos de corto aliento cuando está en juego la viabilidad del sistema político. Además es un pensamiento como de corto alcance. Mira, yo estaba leyendo un texto que te voy a leer el pasaje y después te voy a decir el año. Hay un grupo en Chile que manifiesta un desdén mercantil por los problemas de vastas proyecciones en el espacio y en el tiempo. Bueno, y pensemos en la sequía. Pensemos en los costos de largo plazo de la pérdida de legitimidad del sistema político. Una gran capacidad administrativa y financiera. Una notoria ineptitud para apreciar y dirigir los elementos espirituales de la alta política. Son las características del régimen que hoy comienza a descubrirse. Esto se escribió hace casi un siglo. Lo escribió Alberto Edwards para referirse a la clase gobernante de la época del parlamentarismo. Y creo que hoy día estamos ante eso. O sea, más allá de los problemas de diseño del comité político, más allá de las características específicas de Piñera, creo que estamos ante un cambio de época y en la derecha, en parte de la derecha, todavía domina un discurso muy cerril, muy economicista. Esto no exime de responsabilidad a los otros sectores, pero estamos analizando. Dije que iba a partir por este lado. Sí. Ahora, tú eres parte de ese sector, eres parte de la derecha, tienes una columna permanente en el diario La Segunda, que a propósito saca hoy día una editorial fuertísima contra lo que ha ocurrido y particularmente las decisiones del presidente. Y tú tienes además a candidatos que ya empiezan a hacer lo que hacen todos los candidatos cuando, tienen que adquirir de alguna manera prestancia propia, que es empezar a desapegarse del gobierno del cual provienen. Y tú has visto a Mario Desbordes, incluso a Sebastián Sichel, que empiezan a tomar distancia y a criticar un poco estas cosas. Y la pregunta es, a ver, pero ¿cuáles son los mecanismos, cuáles son las alternativas que el presidente de la República, después de haber hecho las cosas que hizo, convocar al Tribunal Constitucional, negarse a este tercer retiro, con todo lo que ya conocemos en términos de política comunicacional, ¿cuáles son las opciones que le quedan a él en estos momentos? Conociéndolo como es el presidente de la República, digo. A mí personalmente debo decir que el presidente no deja de sorprenderme porque es casi nunca que toma decisiones correctas en términos políticos de país, y no estoy pensando ni siquiera en la coalición. Puede ser que estas torpezas de último momento dañen al conglomerado. En eso no se equivocan los presidentes de los partidos, están con las encuestas en la mano y por eso están especialmente preocupados. Ahora, voy a responder en dos partes. Por una parte, creo que no obstante este deterioro discursivo, más allá de, como digo, de los otros problemas del gobierno, está teniendo estamos viendo un cierto cambio en el sector, que es importante, porque tú tienes razón en que los candidatos se empiezan a separar del gobierno una vez que quieren perfilarse.
y uno ve una cierta distancia en algunos de ellos. Pero yo distinguiría, digamos, hay una distancia aquí que es oportunista y una distancia que es política, ¿ya? Cuando Desborde, yo soy cercano a Desborde, eso lo dejo claro para sacar las dudas, pero soy cercano desde antes de esto, así que en términos políticos, no, más que puramente personales. Pero creo que la posición de Desborde, desde el 15 de noviembre en adelante, ha sido una posición política de distancia del discurso economicista estrecho y de plantear que aquí estamos ante una crisis epocal y que hay que darle una salida institucional y política profunda al país. Lavín se ha plegado un poco a eso también. Ahora, que Sichel venga a plegarse a esto cuando fue de los más mezquinos como ministro, yo creo que eso es una patudez, digamos. Ahora, yo creo que eso queda para la anécdota casi, porque no creo que tenga relevancia en el futuro. Ahora, visto desde un nivel más de sistema político, creo que es muy relevante lo que puede hacer todavía el gobierno. Si, diría, puede sonar un poco insolente lo que quiero decir, pero le diría a Piñera, haga un retiro espiritual o hable con algún buen amigo o vaya a darse un paseo de incógnito a algunos barrios que no acostumbra a visitar. Haga una introspección profunda, porque aquí lo que está en juego es el país, no solo, ni siquiera su alianza, sino el país. Y esto puede sonar un poco moralista, pero yo creo que en este momento la principal traba para que el asunto funcione es Piñera. Mira, yo digo, hoy día estaba pensando en esta misma pregunta. ¿Qué alternativas tendría el presidente? Bueno, que llame a Jasna Proboste, por ejemplo, por decir algo. Que se siente con Jasna Proboste a conversar, pan, vino. ¿Qué pides? ¿Qué estoy dispuesto a darte? En un diálogo de confianza, qué sé yo, y ahí empezar a generar círculos concéntricos. Sí, ¿para qué estamos con cosas? La política es eso. El acuerdo del 15 de noviembre se gestó en reuniones cara a cara entre los distintos actores políticos los días previos. Y ese día ya se llegó a cerrar, a formalizar el acuerdo. Pero Piñera tiene esa posibilidad, el gobierno tiene esa capacidad. ¿Por qué no la usa, digo yo? ¿Por qué no la usa cuando está amenazando de nuevo descomponerse el asunto, pese a que está el proceso constituyente abierto? Y para reformas urgentes tenemos varias. El país se está secando. Una, reforma a las AFP, que está pendiente, está parada todavía, y se está desmantelando el sistema. Reforma tributaria, reforma a la salud, a las ISAPRES, qué sé yo. Tú tienes 4 temas de primera importancia que son necesarios además para que el país se desarrolle. Agreguémosle una reforma a productividad, digamos, a asuntos económicos. Y ahí tienes tú posibilidad de conducir políticamente al país, pero el punto es que Piñera como que no ve o no quiere ver y se concentra en mantener indicadores pequeños. Es muy raro lo que está pasando. Sí, de alguna manera hoy día la editorial del diario La Segunda planteaba esta suerte de ensimismamiento a la hora de tomar decisiones, y que es una cosa extraña, te lo digo desde un punto de vista técnico-comunicacional, si tú quieres. Es extraña, porque si es que hay un cargo en el país donde tiene disponible toda la asesoría que se pueda necesitar o querer en la presidencia de la República de un sistema hipervertical como es el chileno. Tú tienes, pero puedes consultar, perdón, a ver, ¿les parece a ustedes que hagamos un bono de clase media con una cruz roja para decir que están rechazadas las personas? ¿Qué les parece? ¿Cómo lo vería la gente, crees tú? Y te demoras media hora en concentrarte en evaluar determinadas cosas. Más aún, le pides a un ministro, una cosa que se hace mucho hoy día hasta en directorio se hace, le pides a un ministro, ¿sabes qué? Usted actúe como el contrario. Usted opíneme todo lo que vea malo de la medida para ver si es que estamos en esta burbuja, de pronto no vemos lo que se necesita. Puede convocar a cualquier
persona que necesite. Incluso puede pedir consejo a personas que son del otro sector político si es que está tomando una decisión en aras de hacer lo mejor para el país. Pero parece tan raro que después de tomar decisiones de ese tipo tenga esta suerte de rechazo gigantesco, este tsunami de vuelta, donde tiene que convocar a su propio sector para ordenarlo porque se le empiezan a desbandar, porque no entienden que se puede haber llamado al Tribunal Constitucional cuando tú tienes prácticamente a un porcentaje altísimo de tus propios parlamentarios dando el ok, cuando tienes una situación tremendamente delicada en materia de salud. Parece inentendible que, como de alguna manera lo decía el editorial de La Segunda, que es interesante en ese sentido, se encierre en una suerte casi como de conversar con el espejo. Sí, es como, claro, uno se imagina a veces la película La Caída, ¿sí? Mandando divisiones que no existen. Es bien complicado. Yo estoy de acuerdo contigo en que la situación ya es rara. Y en términos comunicacionales hay muchas posibilidades, digamos. Y yo creo que en términos políticos la presidencia de la República tiene músculo como para poder operar. Sí. El problema yo creo que a esta altura es de comprensión política, en donde tiene que ver el carácter, por supuesto, pero donde también tiene que ver un discurso estrecho. Dentro de las recomendaciones que le daría a Piñera, ya que estoy patudo en eso, el balance patriótico de Vicente Huidobro, un presupuesto no es una Biblia. Hay que pensar en la patria a veces, en el país, como más allá de la utilidad económica. Mira, precisamente en los momentos de crisis es cuando el Estado puede mostrar su mejor cara. Porque es el Estado el que puede llegar con los recursos a acogerte cuando tú necesitas. Y yo creo que gran parte de la frustración tiene que ver con la parálisis. Porque cuando tú te paralizas en el momento de la crisis, yo creo que la señal que estás dando es: no me importas, aquí no hay una comunidad nacional, aquí no hay un pueblo, aquí no somos parte de lo mismo. Aquí puede ser que algunos se rajuñen y otros, bueno, fregaron, digamos. O focalicemos porque no queremos quedar mal con el Fondo Monetario Internacional, no queremos que... Cuando el gobierno puede caer, si eso es lo que está en riesgo, ya están sonando voces, digamos, que dicen acusación constitucional. Yo creo que no es muy responsable hacer algo así, pero están sonando voces. Cuando está en riesgo la viabilidad del proceso político, porque eso ha estado en riesgo desde octubre, y el proceso electoral nos ha salvado. Es necesario mostrar esa cara buena, esa cara protectora del Estado, aunque cueste, qué sé yo, un par de años recuperarse económicamente. Mira, no es solo en términos comunicacionales donde podría funcionar y no funciona el gobierno. Y ahí está el problema de la cartita, desde la carta a la tercera en adelante. No hay un discurso político que le permita ver al país en su conjunto, integrarlo, pensarlo territorialmente, espacialmente, al futuro en el largo plazo, más allá de la coyuntura. Y están las características personales de Piñera que parece que es se mira mucho a él y poco a los problemas distantes de largo alcance, digamos. Ahora, Hugo, estamos hablando en todo este contexto de un presidente que representa a un grupo importante de gente que votó por él y lo hizo ganar, que tiene una coalición que mayoritariamente se opuso a que existiese una una convención constitucional para hacer una nueva constitución, pero de ahí en adelante ha encaminado esta situación
conjuntamente con el Parlamento y tenemos 4 o 5 elecciones muy prontas, van a llegar. Con esta antesala que tú has descrito un poco, y te lo pregunto a ti porque tú eres de ese sector y por lo tanto, ¿cómo en tus conversaciones con los presidentes de partido, con las personas que son parlamentarias, porque no necesariamente son tan francos como estás haciendo tú, digamos, cuando uno los entrevista, en particular cuando es directo, y me encantaría saber, a ver, qué tanto aquí hay un mínimo de agua en la piscina para que eventualmente pueda haber un cambio de idea, a no ser que básicamente, como dice el proverbio árabe, que cuando tú te encuentras en la mitad de un hoyo, lo único que tienes que dejar de hacer es excavar. Y resulta que da la impresión de que cada día se traen más palas. Sí, yo miro con preocupación a mi sector, digamos. No, creo que este discurso como de Guerra Fría va en retirada y va apareciendo una derecha más, una centro derecha más política que podría en el futuro incluso llegar a cambiar el panorama por un asunto que voy a decir después, pero efectivamente hoy día hay una disputa muy fuerte al interior de la coalición entre sectores más recalcitrantes, atrincherados, como te digo, en lugares fácticos, que, claro, se apalancan en el dinero al final, si es eso. Y por otra parte, una centroderecha que está más preocupada de la viabilidad del sistema político, ¿no? Eso es muy de derecha también. No es que unos sean de derecha y los otros no. Es muy de derecha estar preocupado por la viabilidad, la estabilidad del sistema político. Pero para eso hay que ser conscientes de que la estabilidad de los sistemas políticos depende de una palabrita que se llama legitimidad. Y eso no es un balance, ¿ah? No es un presupuesto. Eso es otra cosa. Eso se produce con pasta de estadistas, digamos, con pasta de personas de Estado. Entonces, ahí yo veo una disputa. Ahora, si tú miras el escenario hoy día y el escenario hace 10 años atrás, yo creo que estamos mucho mejor en el sentido de esa centro-derecha más política tiene más presencia. Es, en cierto modo, hegemónica en la discusión, porque las posiciones a las que ha llevado a Renovación Nacional Desborde hoy día son hegemónicas. Puede tener resistencias para callado o resistencias internas de ciertos grupos más recalcitrantes, pero ninguno se atreve, en el fondo, a formular las tesis de libertad y desarrollo, por decirte algo, ¿no? Porque ya nadie está dispuesto a defenderlas en público, esas tesis. Entonces, en ese sentido, creo que hay un avance importante. En estos procesos de cambio ideológico los avances son lentos. Nos estamos pareciendo de a poco a una centro-derecha más tipo europeo, así tipo la CDU alemana, digamos, a la que le importa la economía, pero entiende que no todo es economía, que la legitimidad política y las capacidades de integración política que tenga el sistema político son relevantes. Entonces, creo que ahí hay un cambio que es muy importante, porque estamos en elecciones presidenciales y hasta Lavín, digamos, se suma a esta centro-derecha más política, ¿no? Por otra parte, creo que el escenario se podría ver alterado de maneras insospechadas, porque mira tú lo que pasa. La convención constituyente, y esto más allá de la ansiedad de Fernando Atri y sus propuestas de plebiscitar lo que no alcance mayoría y torcer en el fondo con trampa, en este caso, el acuerdo del 15 de noviembre y el plebiscito, el resultado del plebiscito. Más allá de eso, yo creo que el buen funcionamiento de la constituyente va a requerir 2/3. Eso es así. Siendo lo más probable, entonces, ¿qué vamos a requerir? Gente que esté dispuesta a cruzar la línea. O sea, dicho bien en concreto, gente del PPD, del PS, de RN, ojalá algunos de la UDI,
ojalá algunos de Bópoli, que en esto parece bien ortodoxos, son como la UDI en economía, pero gente que esté dispuesta a cruzar la línea, como estuvieron dispuestos personas del PS y del PPD y de la DC con gente de RN a preparar el acuerdo del 15 de noviembre. Yo creo que eso es fundamental para la viabilidad del sistema político. Y esa tarea, que la constituyente funciona un año por lo menos, esa tarea te podría llevar a una reconfiguración de la situación política, a pensar, por ejemplo, en una gran coalición, en una coalición que cruzara la línea y que incorporara gente de centro izquierda y centro derecha, digamos. Pero ¿te parece a ti, Hugo, que se pueda dar una situación como esa en un país tan presidencialista como este, desapegado de lo que el presidente hace? Es que yo creo que, mira, el presidencialismo chileno tiene una peculiaridad que es bien llamativa. Ciertamente el presidente tiene en los papeles muchas facultades, o la presidencia de la República tiene en los papeles muchas facultades. Pero en la práctica, lo que está demostrando esta crisis es que si el presidente no es capaz, no tiene mayoría en el Congreso, y no es capaz de persuadir políticamente y se encierra, es impotente. Si Piñera se condenó a la irrelevancia hace bastante tiempo, el gobierno no hace sino a veces entorpecer, digamos, pero lo mejor que puede hacer en estos momentos es mantenerse al margen, ¿no? Y dejar que el proceso fluya por la vía electoral. O sea, no me sentaría a pensar en futuros políticos posibles a partir de un gobierno como este, porque no es un buen caso. Las excepciones no son buenas para pensar en figuras. ¿Qué podría ser, qué podría funcionar, por ejemplo? Porque aquí estamos hablando de sistemas complejos, pero porque tú tienes que configurar tres cosas. Por una parte, la presidencia de la República, por otra parte, el Parlamento. Tienes que configurar cuatro cosas: la presidencia, el Parlamento, sistema electoral, porque ponle tú que hace un sistema electoral con 120 distritos uninominal. Eso igual favorece la formación de mayorías fuertes. Y regionalizas políticamente el país con 4 grandes regiones, qué sé yo. Yo creo que ahí un sistema maduro de alianzas podría funcionar, porque probablemente sería la misma mayoría la de la presidencia de la República y la del Congreso. Los partidos probablemente adquirirían más importancia. Hay que pensar en buenas reformas, digamos, pero a lo que voy es que ideológicamente tú tienes una centroizquierda que está muy de capa caída hoy día, una centro derecha que va creciendo, una extrema derecha que va en retirada, dejando casta aparte, digamos, pero eso no va a aprender más esto no va a aprender, cabros, podríamos decir, ojalá. Y una izquierda más radical fuerte, eso sí, el Frente Amplio es fuerte, el Partido Comunista está fuerte, pero el Frente Amplio, del Frente Amplio hay una parte importante que podría sumarse a estos grandes acuerdos. Entonces, yo me atrevería a decir que el panorama político entero podría cambiar. Ahora, por supuesto, eso necesita otro clima, liderazgos más atinados, gente con capacidad de empatía para entender que aquí hay gente sufriendo, que el país no es solo Santiago, ni solo mi barrio. Bueno, se necesita mucho de eso, y en parte la crisis actual tiene que ver con que los liderazgos políticos están en crisis también. Hugo Herrera, muchas gracias una vez más por conversar con nosotros. Te van a pegar varios coscachos, pero bueno, ya tú estás acostumbrado, así que nos encontramos en algún tiempo más cuando tengamos que poner en orden un poquitito todo lo que está pasando. Que te vaya muy bien. Gracias, Fernando. Chao. Que estés muy bien.